Buenas compañeros, aquí Dredd. El día de hoy voy a traer un video que me pidieron y fue cuando yo hice mi video de 3 cosas que yo no entendía. Y la cosa es de que me sorprendió que me pidieron un video de cosas que sí entiendo. Esta parte fue un poco difícil para mí porque sinceramente no sabía cómo traer un video de cosas que entiendo. Porque hay cosas que entiendo, pero hay muchas personas que también pueden entender lo mismo. Por lo cual pensé que sería algo aburrido. En este caso pensé en cosas que entiendo, pero los demás no, lo cual sería más entretenido. Había visto algunas conversaciones de Twitter y de algunas redes sociales e incluso videos y notaba que había cosas que la gente no entendía en particular. Así que voy a hablar de esto en una forma de conceptos que sean más grandes para englobar un tema en específico. Entonces, de eso va a tratar más que todo este video. Serán 3 cosas que entiendo, pero los demás no. Ahora, les pido por favor que se suscriban a este canal y también den like. Esto sería de un gran agradecimiento a mí como creador de contenido. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. El primero tiene que ver con el tema de los furros y el incesto en la ficción. En este caso voy a hacer un énfasis en el aspecto de ficción, porque lo que estamos hablando aquí es solamente en ficción, es decir, ¿por qué se incluyen estos temas en la ficción? No tanto en la vida real, porque en la vida real son más controvertidos de hablar y sinceramente es un tema que no me quiero llegar a meter como tal. Estamos hablando de ficción y por qué se meten estos elementos en la ficción. Y la respuesta es simplemente con una simple palabra, es que es interesante. La palabra correcta es que es interesante. Simple de entender, debido a que cuando uno mete elementos en una obra de ficción, ya sean trastornos mentales o incluso problemas familiares y ese tipo de cosas, termina siendo más interesante para el espectador, en lugar de mostrar un estilo de vida demasiado normal. Teniendo en cuenta, es muy fácil aburrirse en Slice of Life, porque muestran un estilo de vida muy normal, teniendo en cuenta que muchos personajes pueden llegar a ser poco interesantes al espectador. Por lo cual, meter un poquito de problemas y controversias, ese tipo de cosas hacen más interesante la obra y mantiene al espectador metido dentro de la misma. Y quiere ver más. Eso que se meten muchos estos elementos en la ficción. Ahora, en el caso crucial de los furros, esto es un tema. Recomiendo que se vean también el video de Psicólogo Ness en la cual habla en lo particular de esto. Pero para darles un pequeño resumen, es que en realidad los furros o en sí mismo los animales antropomórficos en los cuales se involucran en la ficción, simplemente son una especie de máscara para lo que el ser humano ve realmente. Ustedes saben esa narrativa que nos venden hoy en día de que una persona no se puede identificar con alguien si no tiene sus mismas características étnicas o de género. Pues les tengo que decir que todo eso es mentira. Resulta que los furros son la contradicción a ese tema, ya que la gente se identifica más con seres que no tienen un parecido al humano que con seres más humanos. Es por eso que las versiones animadas terminan siendo más entretenidas que los live action, porque al cerebro le es más fácil identificar ciertas características con cosas que prácticamente serían completamente fantasiosas. Honestamente la psicología es muy rara, les tengo que decir, pero es así como funciona. Ahora claro, si hablamos de cosas como vestirse como animal y ese tipo de cosas, bueno, ya eso es llevar las cosas a otro nivel, a un nivel demasiado exagerado. Pero hablando únicamente en ficción, es por eso que este tipo de elementos son populares. Ahora claro, eso también depende mucho del escritor. Por ejemplo, en el tema anterior también del incesto, solamente fue bueno en uno de los pocos obras que lo he visto que se implementó bastante bien. Fue en la obra de JoJo's Bizarre Adventure, justamente en el arco 6. Tengo que decirlo que implementado como lo hizo Araki fue Peak Fiction, completamente Peak Fiction. Pero en la actualidad no se maneja tan bien como lo hizo Araki. Sinceramente puede llegar a ser un poco molesto, cringe, etc. Y no está bien manejado este elemento. Por lo cual algunos escritores, para que dé menos asco, recurren a la idea de que son familias adoptadas o que no son realmente familiares, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta de que es algo muy simple de manejar, pero no lo saben implementar. Por lo cual lo hacen más que todo simplemente para atraer a ciertas personas que tienen ciertos gustos. Ya, con eso sería todo en particular. Ahora vamos con el siguiente punto.
Esta parte es un poco que me llama mucho la atención porque sinceramente he notado que muchos fans de Shingeki no entienden en realidad lo que representó el personaje de Gabi Brown dentro de la obra de Shingeki, siendo así que en ese arco se habló mucho de eso y en el último arco es cuando termina una resolución completa con respecto al tema de Gabi, y es que Gabi representaba sinceramente la ignorancia pero de la crianza en la que ella vivió. Sinceramente todos vivimos o todos en algún momento somos como Gabi porque somos criados de cierta manera y tenemos ciertos valores que cuando vemos la realidad del mundo nos damos cuenta de que hay varios matices. Tanto así que puede llegar a cuestionar nuestros propios valores, siendo así que hace que las palabras de Eren son bastante verídicas. El joven que es criado por el adulto ignorante termina siendo tan ignorante como el adulto en sí. El personaje de Gabi en ese sentido fue muy claro y muy simple de entender, pero se ganó mucho el odio del fandom y sinceramente me parece algo injusto realmente porque el personaje de Gabi en ese particular es muy cercano a como muchos de nosotros podríamos llegar a ser, teniendo en cuenta que en internet se polarizan mucho las ideas y tenemos a ser ignorantes y no ver las cosas como grises, sino que todo lo vemos como blanco y negro. Y no nos podemos entender que hay muchas cosas y muchos elementos que pueden llegar a una persona a hacer ciertos actos o que muy posiblemente estemos equivocados a juzgar a unas personas, cosa que termina pasando realmente y la prensa también termina empujando a que la gente sea más ignorante y se polarice a muchas cosas. Sí, me estoy poniendo muy político en este punto, pero es lo que representaba el personaje de Gabi y lo que representó en parte, gran parte del arco de Shingeki no Kyojin, cosa que me sorprende mucho que muchos fans no terminasen entendiendo. Ahora vamos con el último punto. Sinceramente, les sorprendería las veces que he tenido discusiones con este tema en internet porque la gente sinceramente no puede interpretar bien los roles de personajes. Y tampoco es que los culpe porque de cierta manera tengo que admitir que de cierta manera son muy complicados de entender. Y voy a hablar de esto en un video aparte, pero voy a traerles por decirlo así, algo pequeño con respecto a este punto y tiene que ver con el antihéroe. Yo he mencionado en algunas de las redes sociales que Eren es un protagonista antagónico, que en sí mismo quiere representar que el personaje principal es el villano de la misma obra. Lo único que nos está contando la obra es simplemente la perspectiva del villano, mostrando a este como el personaje principal. En este caso viene siendo Eren, o en otro caso también en Death Note viene siendo Light Yagami. Aunque la misma obra termina justificando a dichos personajes, de cierta manera hay que tener un ojo crítico y darnos cuenta de que este tipo de cosas terminan siendo actos que no haría una persona normal. En Death Note, el personaje de Nier asegura de que una persona normal no haría lo que hizo Light Yagami, y su mismo autor también confirma. De misma forma, Isayama confirma que los actos de Eren no lo haría una persona normal, y de misma forma, también Reiner asegura de que Eren es la peor persona que debería tener el poder del titán fundador en la serie de Shingeki no Kyojin. De cierta manera ya nos estaban diciendo de que en el caso de Shingeki, Eren no es una buena persona y en el caso de Death Note lo mismo. Por mucha justificación que lleguen a tener sus obras, más en el caso de Shingeki, sinceramente estas personas no son buenas. ¿Y qué tiene que ver esto con los fans o con las personas que he hablado? Que muchos no pueden darse cuenta de que estos personajes eran los antagonistas realmente o eran los villanos, que simplemente eran los personajes principales de su obra porque prácticamente la obra se narraba más que todo dentro de su punto de vista. Y muy posiblemente es porque los conceptos tienden a ser muy diluidos porque tenemos la idea de que un antihéroe es simplemente un héroe que hace cosas malas para tomar un buen fin, pero en realidad no es así. El término antihéroe también engloba al hecho de que el villano es el protagonista, teniendo en cuenta que por mucho que tenga una justificación clara, no le da el derecho de cometer esos actos. Siendo así que el antihéroe es la definición perfecta de lo que es el camino gris. De todas maneras hablaré de esto más largo y tendido en un video propio. Y díganme si quieren que también les hable sobre los temas anteriores en videos propios.
Así que esto sería todo. Aquí Dredd, no se le olviden comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y compartir este video. También denle click a la campanita si quieren ver más de mi contenido. Síganme en Instagram y en Twitter. En Twitter tuve que cambiar mi cuenta, así que la que están viendo es mi nueva cuenta para que me sigan. Así que esto sería todo. Aquí Dredd, nos vemos.